la reflexión de la palabra y quiero que por favor puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a hablar sobre una parábola, la parábola de los dos deudores. Mateo 18 y vamos a leer del versículo 23 al 35. Mateo 18, del 23 al 25. Tenemos Biblia acá. Nos interesa que también usted pueda saber usar la Biblia, conocerla, ¿no? Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tengamos un momento de oración. Amado Dios, en esta mañana, Señor, nos acercamos a tu palabra preciosa, profunda, poderosa, y te rogamos que con tu Santo Espíritu nos ayudes a entenderla. Amado Dios, tú conoces la condición de nuestra alma, tú conoces lo que hoy, Señor, estamos viviendo y experimentando y cómo incluso es la actitud nuestra en este lugar, o es la actitud nuestra, Señor, nuestros pensamientos. Yo te pido, Padre amado, que con tu gracia, tu amor y tu poder, tú nos permitas, tú nos ayudes a centrarnos, Señor, en estos minutos, en lo que hoy tú quieres decirnos. Te ruego por aquellos corazones, Señor, que estén viviendo algún quebranto, alguna dificultad, alguna crisis. Te suplico por aquellos, Señor, que tal vez estén escuchando con desidia, con aburrimiento, con indiferencia. Te ruego por aquellos, Señor, corazones que estén escuchando, oyendo con soberbia, con arrogancia y con orgullo. Te ruego por estos otros corazones, Señor, que claman, Señor, tu intervención milagrosa y poderosa en sus vidas. Es tan variado, Señor, esta flora y fauna, Señor, humana, Padre mío, y en el nombre de Jesús, yo te ruego que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu palabra. Tú sabes que a veces nuestra religiosidad, Señor, no nos permite comprender la profundidad de tu revelación. Por eso ayúdanos en esta mañana que nada ni nadie, Señor, interrumpa la lectura, la meditación, la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo ruego con todo mi corazón. Amén. Gracias, Señor. Queridos, yo les animo a que no pase por sus mentes el sermón antes de escucharlo. Porque al leer esta parábola, fácilmente nosotros sacamos ya la conclusión antes de que el pastor exponga lo que quiere decir. Va a hablar del perdón. ¿No es cierto?
Así que yo les animo a que podamos ir construyendo juntos lo que el Señor quiere decirnos, porque esta parábola la podemos analizar in extenso, por lo menos unos 2 o 3 domingos, porque hay mucho que pensar en lo que el Señor nos quiere decir. Fíjense que lo primero que quiero compartir con ustedes es que nos fijemos en el capítulo 18. Si usted revisa el capítulo 18, veamos un poco el contexto de esta parábola. ¿Cómo aparece esta parábola y qué significa esta parábola? Y si uno revisa el capítulo 18, por favor, abra su Biblia, se va a dar cuenta que comienza, ¿verdad?, el discurso, el texto, en el versículo 1, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo. Si usted se fija, esa expresión, en aquel tiempo los discípulos, ¿verdad?, significa que lo que sucede y lo que relata Mateo en el capítulo 18 pareciera que no guarda relación con lo que está en el capítulo 17, sino que de alguna forma no hay una cronología, es lo que quiero decir. Por consiguiente, uno puede entender que de alguna forma lo que está agrupado en el capítulo 18 tiene un sentido, tiene un propósito. Y miren, acompáñenme. Por ejemplo, uno puede advertir en el capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, que Jesús quiere enseñar, ¿verdad?, aquello que es tan esencial para experimentar, ¿verdad?, el reino de los cielos y que necesariamente tiene que ver con el parecerse a un niño. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por consiguiente, ¿verdad?, comienza este capítulo 18 colocando sobre la mesa esta realidad, la realidad de la ingenuidad, de la debilidad, ¿verdad?, de la credulidad o de la fe, aquello que tiene un niño para ser parte de este reino. Después del versículo 6 al versículo 9, Jesús coloca también sobre la mesa aquello que pudiese ocurrir en estos niños o niñitos, que en definitiva son sus discípulos, y que los pudiese hacer tropezar. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, versículo 6, ¿no? Incluso versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. En definitiva, una parte del texto nos muestra la importancia que le da Jesús a aquellos que creen en Él, y el segundo párrafo, ¿verdad?, nos muestra a lo que se exponen aquellos que provocan tropiezo. Después del versículo 10 en adelante hasta el 14, se nos muestra, ¿verdad?, con una parábola, la real importancia que tienen estos pequeñitos. Hasta tal punto, ¿verdad?, que Jesús lo explica a través, ¿verdad?, de la parábola de la oveja perdida. Y muestra lo que es capaz de hacer, ¿verdad?, el pastor, el padre, el hijo, por sus ovejitas, ¿no? Versículo 14 incluso dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Una vez más aparece este concepto de pequeños, estos pequeños. Es decir, todo el capítulo 18 nos está hablando de la importancia que tienen estos pequeños. No está hablando de los niños, está hablando de aquellos que son como niños y que han creído en Él y que forman parte de este reino de los cielos. Está hablando de sus discípulos. Aquellos, ¿verdad?, y podríamos incluso caracterizarlo, aquellos que son mansos, aquellos que son humildes, aquellos que son pacificadores, aquellos que son pobres, ¿verdad?, en espíritu, aquellos que lloran y claman, ¿verdad?, que es la imagen característica del discípulo de Jesucristo, según el relato del mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 5, cuando él comparte, ¿verdad?, el Sermón del Monte y establece el carácter de sus discípulos, de sus pequeñitos, de sus ovejas, ahí en la bienaventuranza. Entonces, todo el capítulo 18 nos muestra, ¿verdad?, la relevancia y la importancia, cuán importantes son. Ojo con aquellos que se transformen en tropiezo para ellos. Ojo, ellos son relevantes, son importantes. Porque fíjense que son tan importantes que si se pierde uno de ellos, el pastor deja el resto y va por ese porque es importante. Así que mucho cuidado con estos pequeñitos.
Y en ese contexto, ¿verdad? Incluso Jesús plantea la posibilidad, ¿verdad?, del conflicto entre sus pequeñitos. Y le da las herramientas, si usted sigue un poquito más adelante, y le da las herramientas a estos pequeñitos del versículo 15, Mateo 18, en adelante, cómo solucionar sus conflictos. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Estoy leyendo el versículo 15. Si te oyere, has ganado a tu hermano, etc. Es decir, Jesús también contempla la posibilidad del conflicto entre estos pequeñitos y le da una metodología, una herramienta de cómo solucionar. Entonces, hasta este punto, ¿verdad?, pareciera que los discípulos que están ahí obviamente escuchando, porque esta es una enseñanza de Jesús a sus discípulos, empiezan a surgir las inquietudes, ¿no? Porque se están dando cuenta, al parecer, de que Jesús, de alguna forma, ¿verdad?, quiere llevarlos, enseñarles y presentarles la realidad, ¿verdad?, de este reino, donde los pequeñitos, donde sus ovejas, donde sus discípulos comparten, viven. ¿Quiénes son, verdad?, y cómo son. Y Pedro, si usted se fija, al escuchar estas enseñanzas, ¿verdad?, incluso cuando surge esta posibilidad del conflicto entre los pequeñitos, entre los hermanos, Pedro, en el versículo 21, fíjense la pregunta que hace. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Qué interesante, ¿verdad? Después de toda la enseñanza que ha hecho Jesús, de la importancia que tiene para su Padre, para Él, sus pequeños, sus ovejas, sus discípulos, sus hijos, y después que incluso Él ha presentado, ¿verdad?, una forma de solucionar los conflictos entre sus pequeños, entre sus discípulos y sus ovejas, surge la inquietud. Bueno, está bien, Jesús, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar? Es decir, ¿cuántas veces? Esto debe tener un límite. Esto debe tener, ¿verdad?, no sé, un rayado, es decir. Y Jesús contesta la inquietud de Pedro diciendo, la verdad, Pedro, es que siempre tienes que perdonar. Eso significa 70 veces 7. Y tal vez la mirada de los discípulos en ese momento habrá sido, no sé, de sorpresa, la verdad que no se me ocurre, ¿no? Pero fue tal que motiva a Jesús a contar esta parábola. Y por eso que es importante entender este contexto, ¿verdad? Porque la parábola no es una enseñanza aislada, sino que y perdone que use esta expresión, ¿verdad?, pero nada más para poder darme a entender, es como la guinda de la torta. Es decir, Jesús ha venido, ¿verdad?, enseñando la importancia que tiene para su reino, ¿verdad?, la existencia, la realidad de sus pequeños, a quienes ama, de sus discípulos, de sus hijos, de sus ovejas. Él considera, ¿verdad?, como algo probable el conflicto. Y define, ¿verdad?, una manera de enfrentar ese conflicto. Pero Pedro, ¿verdad?, presenta la inquietud que obviamente surge en cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo y hasta dónde debo perdonar? Y Jesús plantea a través de esta parábola, ¿verdad?, lo que de alguna forma Él ha querido enseñar. Y esta parábola es muy conocida, ¿no? Es el rey que tiene un siervo que le debe muchísimo, muchísimo. La NBI habla de muchas monedas de oro, ¿no? Y Jesús usa, fíjense, lo que se llama en teología, es un concepto técnico, usa la hipérbole, que es la exageración. ¿Y por qué? Yo hice un cálculo, alguna vez por ahí lo hice, ¿no?, respecto de la deuda de este siervo para con su rey. Dice el versículo 24 que este siervo le debía al rey 10,000 talentos. Fíjense que haciendo una conversión a través del momento en que hice esto, para entender qué es lo que eran 10,000 talentos en dinero de hoy día,
¿no? Entendiendo la cuantía del talento en la época de Jesús. ¿Y saben cuánto era la cifra, la deuda? Aproximadamente. Habría que ajustar el tipo de cambio. Más de 30 millones de dólares. Esa era la deuda de este siervo. Es decir, Jesús plantea a través de una exageración la cuantía y el monto de la deuda. ¿Y saben cuánto era la deuda que a este siervo le debía el consiervo? Haciendo la misma conversión, $100. A él le debían 100 y él le debía a su rey 32 millones de dólares. Y Jesús lo hace exprofeso y usa esta exageración, ¿no? Porque el mensaje que él quiere compartir ante la pregunta de Pedro es absolutamente relevante. Y fíjense que incorpora en el relato Jesús una semejanza, fíjense cómo lo dice el versículo, ¿no? Es semejante a un, y plantea este concepto de deuda, ¿no? La existencia de un reino donde hay un rey y donde hay deudas. Y tal vez la primera reflexión que yo pudiese compartir con ustedes esta mañana, ¿verdad? Es que de alguna forma Jesús está planteando de que este reino se ha ido estructurando y construyendo a partir de deudas, ¿no? Hay siervos que le deben a este rey. Y por eso que el reino de los cielos se parece a un rey que quiere hacer cuentas, revisar las deudas. Y eso es algo, ¿verdad?, que nos cuesta muchas veces entender. ¿Tenemos deuda con el Señor? ¿El hombre tiene deudas? ¿La mujer tiene deudas con Dios? ¿No? ¿Por qué Jesús usa esta figura, ¿no? No solo la existencia de un reino, no solo la existencia de un rey, no solo la existencia de siervos, sino que también usa, ¿verdad?, dentro de esta metáfora, la ocurrencia o la existencia de deuda. Todos sabemos lo que es una deuda, ¿no? Es muchas veces nuestra forma de vivir hoy día en un contexto cultural altamente consumista. Pero cuando Jesús plantea esta deuda, porque esta deuda es perdonada, pero antes de ser perdonada, la deuda existía. ¿Y cuál es la deuda que el hombre tiene con Dios? Fíjense que cuando estaba reflexionando sobre esta realidad, ¿no?, de la deuda, la tendencia, no sé cómo ustedes lo sienten o lo piensan, pero de alguna forma mi pensamiento se dio, bueno, obviamente que le debo a Dios, no sé, la salud, la vida, la provisión de cada día, el cuidado, mi familia. Pero pensando un poco más, ¿verdad?, y yendo más a la idea chica, a pesar de que no vamos a hablar más de fútbol, ¿verdad?, pareciera que Jesús está hablando de otra cosa. ¿Y saben por qué? Porque recordé que el mensaje inicial, primario de Jesús, el mensaje importante, la columna, ¿verdad?, de su mensaje, sobre todo lo podemos advertir cuando Él comienza su ministerio, es uno solo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Incluso el mismo Evangelio de Mateo, no se olviden, todas estas citas las estoy obteniendo de Mateo. Este concepto de arrepentidos también aparece en Mateo. Arrepentidos porque el reino de los cielos, en Mateo capítulo 4, versículo 17. Miren, incluso Mateo se encarga de señalarlo en el contexto del comienzo. Mateo 4, 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por consiguiente, ¿verdad?, si Jesús está hablando de deuda y si Jesús está hablando de un arrepentimiento, al parecer, ¿verdad?, de lo que Jesús quiere enseñar es que
algo ha hecho el hombre, algo ha hecho la mujer, de lo cual debe arrepentirse y que ha generado una deuda, ¿verdad?, delante de Dios. En consecuencia, ¿verdad?, pareciera que no es esta deuda que tenemos de cada día, sino que es algo mucho más profundo. Y que tiene que ver básicamente, al parecer, si seguimos la lógica del discurso inicial, arrepentidos, al parecer tiene que ver con algo de lo cual el hombre o la mujer tenía que arrepentirse. Una deuda que se había generado por actos, por pensamientos y por dichos, ¿verdad?, pecaminosos, desobedientes, y que habían generado esta deuda. Y en ese sentido, ¿verdad?, podemos comprender entonces a cabalidad y de manera más profunda a qué se refiere, ¿verdad?, Jesús cuando relata esta parábola con esta deuda existente. Es decir, podríamos incluso adentrarnos un poquito más y podríamos asumir, ¿verdad?, de que Jesús está hablando derechamente del pecado que el hombre y la mujer tiene delante de Dios. Pablo lo abordó, ¿verdad?, en Romanos de muchas maneras distintas. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12, Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Incluso en el capítulo 6, versículo 23, Pablo avanza un poco más y dice: porque la paga del pecado es muerte. Por consiguiente, ¿verdad?, cuando Jesús habla definitivamente de la deuda de este siervo, está hablando, ¿verdad?, de manera metafórica, tratando de enseñar, ¿verdad?, la alta deuda que el hombre y la mujer ha mantenido y mantiene delante de Dios a causa de su pecado. Por consiguiente, ¿verdad?, la única posibilidad es la muerte, que es la paga, dice Pablo, de ese pecado. Y si usted se fija, ¿verdad?, Jesús de alguna forma también lo dice en la parábola, porque este rey decide tomar la vida, su vida, la vida de su esposa, la vida de su familia, absolutamente todo. Porque ese pecado, comillas, esa deuda, altísima deuda, 32 millones de dólares, debía pagarse. Si usted hace un cálculo, ¿verdad?, asumiendo el salario promedio de la época de Jesús, que también hice, para ver más o menos cuánto era la expectativa de la devolución de más de 30 millones de dólares, la verdad que era imposible pagarla. Tomando como referencia, incluso yo me fui un poquito más, no usé los 210,000 pesos que es el salario mínimo, sino que me fui al más o menos 1,000,000 de pesos, que también es muy alto, porque el sueldo promedio en Chile es muchísimo más bajo que eso. Pero a pesar de eso, ¿verdad?, la deuda se pagaba en más de 9,000 años, o un poco menos. Era impagable. Es decir, lo que este hombre había acumulado y la deuda vigente era altísima. Y a través, ¿verdad?, de esta exageración, Jesús quiere enseñar precisamente algo que es fundamental en la relación, ¿verdad?, de sus pequeñitos, en la relación de sus ovejas, en la relación de sus discípulos. Si usted se fija, aquí podría haber incluso una segunda reflexión. No está hablando Jesús de todo el mundo, esto no es una enseñanza universal, sino que está hablando de sus pequeñitos, está hablando de sus discípulos, está hablando de sus hijos, está hablando de aquellos que le siguen y que de alguna forma, ¿verdad?, experimentan, viven y conforman lo que es su reino. Y en esa lógica, ¿verdad?, y en ese contexto donde sus pequeños, sus discípulos se desenvuelven, hay necesariamente que entender lo que esta parábola enseña.
Queridos, por eso que Jesús usa la exageración. Porque de alguna forma, ante la pregunta de Pedro, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Jesús necesariamente quiere situar en la intimidad de su grupo, de sus discípulos, una condición sine qua non, ¿verdad?, que debe primar siempre como una realidad en su reino. Por eso que aparece este rey, ¿verdad?, que de alguna forma quiere ejecutar esa deuda. De alguna forma, ¿verdad?, quiere realmente cobrar esa deuda. Porque la deuda era altísima. Y por esa manera, y debido a eso, también Jesús se va al otro extremo, ¿verdad?, y presenta la actitud, el corazón de este mismo siervo con un consiervo, a través también de otra exageración, para dejar sobre nosotros, para asentar sobre sus discípulos, algo que es fundamental y que forma parte de la realidad, de la convivencia, de la relación, ¿verdad?, de sus seguidores, de sus discípulos. Es decir, no basta con la metodología que aparece en los versículos anteriores. Si usted lee los versículos anteriores, Jesús ha definido esa metodología y muchas veces se invoca, ¿no? Dice, por tanto, versículo 15, en Mateo 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a las iglesias, y si no oyere a las iglesias, tenlo por gentil y publicano. Es decir, del 15 al 17, Jesús nos da esa metodología. Y fíjense que en el versículo 15 dice, si tu hermano peca contra ti. Y en el versículo 21, Pedro, aprovechándose de esa enseñanza, pregunta exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Podemos hilar los dos versículos. Si tu hermano peca contra ti, y Pedro dice a continuación, ¿y cuántas veces debo soportar o permitir que peque contra mí? Y en esos dos polos, entre la metodología y la pregunta de Pedro, aparece la parábola. Y la parábola define una actitud. La parábola define, ¿verdad?, una intención. La parábola define un sentimiento, una decisión, que va más allá de cualquier metodología o de cualquier ejercicio o tarea, en fin, o lo que queramos hacer para de alguna forma resarcir, y que tiene que ver básicamente con el corazón. Si hay algo que hizo Jesús en todo su ministerio fue hablarnos, enseñarnos, ¿verdad?, de aquello que se anida en el corazón. ¿Se acuerdan la última parábola que vimos, no? Cuando Él habla de qué es lo que contamina, lo que sale del corazón. Y cuando vimos esa parábola nos adentramos derechamente en el Sermón del Monte una vez más. Porque si hay algo que hizo Jesús es colocar, ¿verdad?, en evidencia las intenciones de nuestro corazón. Porque conforme a sus preceptos y a sus enseñanzas, sus discípulos, ¿verdad?, obran, actúan, piensan en virtud de su corazón. No el corazón bueno, el corazón ciudadano, el corazón republicano, el corazón, ¿verdad?, que lee el manual de Carreño, sino el corazón transformado, el corazón, ¿verdad?, cambiado, ese corazón que ha nacido de nuevo, que fue la enseñanza que Jesús le hace. ¿Se acuerdan a quién? A Nicodemo. Y en esta ocasión, ¿verdad?, es exactamente lo mismo. Cuidado, 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 porque fíjense que este siervo precisamente estaba actuando como Jesús había enseñado momentos antes, no debía haber actuado. Y se estaba transformando, ¿verdad?, este siervo con su consiervo en un injusto, ¿no?, entre comillas. Y se estaba transformando precisamente en una piedra de tropiezo, también entre comillas, porque él no había tenido la misma actitud que él como rey había tenido con él. Habiendo existido una deuda legítima.
Aquí no está cuestionado para nada la existencia o no de la deuda. Aquí no se está cuestionando, ¿verdad?, una realidad que es el pecado que hay y que es real. El daño que existe, por supuesto que sí. Y esa deuda y ese pecado, entre comillas, es el que el siervo ha infringido a su rey como el consiervo a este siervo. El tema no es cuantía, no es 30 millones de dólares versus 100 dólares, sino que efectivamente, ¿verdad?, está el hecho concreto de la deuda. La diferencia está en cómo trabajamos y cómo asumimos y cómo nos relacionamos con la realidad de ese pecado o de esa deuda. Y Jesús plantea este desafío tremendamente a través de esta parábola. Y fíjense que hay dos conceptos que Jesús usa en esta parábola. Y uno lo puede advertir cuando él termina de relatar esta parábola, ¿no?, y coloca el desafío a sus pequeñitos. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Fíjense que esa expresión, ¿verdad?, refleja que la exigencia de este rey era asumir exactamente la misma actitud que él había tenido con su siervo. ¿Y cuál fue la actitud que él tuvo con su siervo? Perdón y misericordia. Fíjense que traté de averiguar un poquito lo que significa el perdón, ¿no? Y en latín es una palabra, perdonar, en latín es una palabra que está compuesta por per y donare. Per significa con insistencia o muchas veces, y donare significa donar, dar. Es decir, pareciera que perdonar significara dar gratuita y abundantemente. Dar gratuita y abundantemente. Por cuanto per significa muchas veces o insistencia, y donare significa donar o dar. Y misericordia, que también es una palabra compuesta, ¿verdad? Creo que esto se los había compartido antes, formada por miser, miserable, desdichado, y por cor, cordis, corazón, es decir, la capacidad de sentir la desdicha de los demás. En otras palabras, nosotros podemos de alguna forma entender que lo que Jesús ha querido expresar en esta parábola es la necesidad de que las relaciones entre sus pequeñitos, ¿verdad?, y entre sus ovejas y entre sus discípulos, necesariamente debe estar presente estas dos cualidades que tienen que ver básicamente con el dar abundantemente y con el sentir esa compasión por lo que el otro está viviendo. Dar abundantemente, perdón, y sentir compasión por la condición del otro, misericordia. Entonces todo se traduce y se reduce, miren hermanos queridos, esto es emocionante. La relación de sus pequeños, de sus discípulos, se traduce en dar abundantemente y en compadecer a aquel que sufre, o entender, mejor dicho, la condición del otro, que fue el corazón que expresó el rey. Dice, si usted se fija, y miren cómo lo relata Jesús en la parábola,
¿cuál fue la condición del rey? Dice el versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Movido a misericordia, es decir, él tuvo un quebranto. El dueño, ¿verdad? El que debía ejercer y tenía todo el derecho para ejercer el cumplimiento de la obligación, fue movido a misericordia. Vio la condición de este hombre. A pesar de que la deuda era concreta, objetiva, real. Y a continuación le otorgó, le dio abundantemente. ¿Qué le dio abundantemente? Le dio el dinero, los 32 millones de dólares, se los regaló. Porque en definitiva eso es lo que hizo. Le regaló los 32 millones de dólares para que la deuda se extinguiera. Le dio abundantemente porque fue movido a misericordia. Desde ese momento, ¿verdad? Paradojalmente, a lo mejor este siervo le debía ya no 32, sino que 64 millones de dólares. ¿Por qué? Porque le debía inicialmente 32, pero el rey le dio 32 más para pagar la deuda. ¿Cuán endeudados estamos con Dios? Sí que estamos endeudados con Dios, porque Él perdonó nuestra deuda, porque Él perdonó nuestro pecado, y esa deuda, ¿verdad?, se ha incrementado porque Él ha pagado, ¿verdad?, el precio de lo que nosotros debíamos a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y a través del derramamiento de su sangre que limpió. Él pagó la deuda. Imagínense la abultada deuda que aún tenemos con el Señor. Entonces, cuando queremos incorporar la provisión, el cuidado, el sustento, el día a día, es algo infinito. Es algo infinito. Por eso que Jesús enseña esta parábola y de alguna forma lo hace en el contexto de lo importante que son sus hijos, lo importante que son sus discípulos. Ojo, cuidado con aquel que se transforme en una piedra de tropiezo. Ojo, y si tienen problemas, soluciónenlos de esta manera. Pero por favor, nunca olviden que vuestras relaciones tienen que estar en el contexto de la misericordia y del perdón. Por eso que el castigo para aquel que debía $100, ¿verdad? O mejor dicho, cuando él no perdona la deuda de los $100 es bastante fuerte. Incluso la advertencia de Jesús, queridos, en el último versículo también es fuertísima. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonáis de todo corazón, si no das abundantemente, si no das abundantemente. La esencia, ¿verdad?, del Evangelio, la esencia del cristianismo, la realidad de la obra de Dios se sustenta en el dar. Esta parábola no hace más que confirmar la lógica de la obra de Dios en nuestra vida, en la vida del hombre, y es el dar. Por eso que hay una oposición tremenda, ¿verdad?, entre el dar y el acumular, el retener, que es nuestra condición humana, caída, pecaminosa. Y por eso que de alguna forma se expresa, ¿verdad?, cuando alguien nos ofende, cuando alguien peca contra nosotros, cuando alguien nos daña, aparece, ¿verdad?, este deseo de cobrar. Incluso invocamos la justicia. Pero Jesús deja por sentado que en su reino, porque así comienza esto, las relaciones se sustentan por amor, misericordia y perdón. ¿Cuántas veces, Señor, pareciéramos escuchar a Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces, bueno, abre una cuenta corriente, ¿verdad? Llévate una contabilidad, valoriza cada pecado y cuando llega a 64 millones de dólares, cierra la cuenta.
Porque el rey le otorgó 64 millones de dólares a su siervo. El reino de los cielos es como misericordia y perdón. Tal vez alguno podrá pensar, bueno, es fácil. No, no es fácil. No es fácil. Es una realidad, es una necesidad, es un desafío que requiere, ¿verdad?, un corazón transformado. Porque el dar abundantemente y el compadecer, ¿verdad?, al otro, solo es posible a través de un corazón transformado. Aquí no estamos hablando, ¿verdad?, de un acto como muchos otros, sino que estamos hablando, ¿verdad?, de cómo irradia nuestra vida, el interior de nuestra vida, la transformación, el amor. Y cuando ello no ocurre, la deuda no se extingue. Y cuando la deuda no se extingue, está sobre nosotros la espada de Damocles, porque figuramos en el libro gordo de Petete, ¿verdad? ¿Cuál es el libro gordo de Petete? Ahí donde aparecen nuestras deudas. Porque hay algo pendiente, eso es lo que quiero decir. Hay algo pendiente. El perdón, ¿verdad?, no es un acto unilateral, es lo que quiero decir. Sino que tiene que ver con la convivencia. Por eso que en esta parábola aparecen otros actores. Aparece la cárcel, aparece la esposa, aparecen los hijos. Tiene que ver con una convivencia y una realidad. Esto tiene que ver básicamente con algo que es dinámico, porque de alguna forma, ¿verdad?, arrastra, lleva, influencia un contexto, una familia, una vida. Y cuando yo no tengo esa capacidad de perdonar, y cuando yo no tengo esa capacidad de dar, porque perdonar es dar abundantemente, o tener compasión, ¿verdad?, mi entorno se contamina. Mis relaciones se deterioran. Mi mundo interior, ¿verdad?, no está pleno. Hay algo que está pendiente. No soy libre. Si usted se fija, ¿verdad?, en esta parábola aparece la cárcel. No soy libre. Es decir, no tiene que ver solamente con el otorgar al otro, sino que tiene que ver también con algo que sucede en mí. Por eso que el rey actúa cuando este siervo es despiadado con su consiervo. La parábola podría haber terminado ahí. Pero si el rey es compasivo, si el rey es misericordioso, él quiere que en su reino sus súbditos sean misericordiosos y compasivos. No es una opción. No tiene que ver con el depende. Por eso que Jesús le contesta a Pedro de esa forma. Esto no es opcional, queridos. Y perdone que sea simplista, pero esto tiene que ver con ¿quién es discípulo de Jesús? Amén, yo. Ok, ¿tú vas perdonado? ¿No tienes nada pendiente? Bueno, tiene que ver con eso. No es algo inmediato, queridos, por favor. Lo que quiero decir es que es una condición que muestra y caracteriza el reino de los cielos. Todas las enseñanzas de Jesús fueron en esa dirección. El reino de los cielos es como. Cuando Él plantea el Sermón del Monte, ¿verdad?, Él habla también a través de lo que sus discípulos debieran ser. Se introduce en el corazón. Habla de las relaciones. Incluso en Juan dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. Esa dimensión comunitaria de nuestras relaciones. Que os améis unos a otros. ¿Y por qué quería compartir con ustedes esto? Porque nuestras expectativas como iglesia no pueden ser diferentes a esa. Porque esa es la diferencia. Porque Jesús, cuando comparte esto, de alguna forma, ¿verdad?, quiere dejar por sentado la diferencia que existe en aquellos que se relacionan,
que le aman y le conocen. Y esa conducta y esa actitud y ese corazón, ¿verdad?, generoso, es el que identifica este grupo de ovejitas, de pequeños, de discípulos. Y eso no ha cambiado para el día de hoy. Por eso que anhelamos que esta necesidad, este anhelo, este deseo, Señor, solo tu presencia hace la diferencia, que es lo que de alguna forma, ¿verdad?, hemos acuñado para este año, sea una realidad a través de nuestras relaciones. Porque por favor, queridos, no piensen que el pedirle a Dios que esté presente en nosotros se va a traducir en humo. Cuando se junta la iglesia cordillera, entonces aparece el humo, ¿no? Y aparece un ángel por allá, y aparece otro ángel por allá, y cae el polvo de oro, ¿verdad? Y cae un manto. El Señor está con nosotros. No, no es así. Lo que va a ocurrir, ¿verdad?, es que en tu relación con tu hermano, en tu compromiso, en tu misericordia, ¿verdad?, en esto de darnos abundantemente, se va a manifestar la presencia del Espíritu Santo. Y conocerán, ¿verdad?, aquellos que puedan venir, visitarnos y conocernos, conocerán el amor de Dios a través de tu amor y del mío. Porque hemos creído que el Espíritu Santo mora en nosotros. Todo está absolutamente ligado. Pero requiere en nosotros, ¿verdad?, esa disposición. No la disposición política, como el bolero, ¿no? Si en algo te ofendí, perdón. Si en algo te ofendí, pero no. Esos son boleos. Te quiero pedir perdón, querido, porque hablé mal de ti, porque te mentí, porque te engañé. Te quiero pedir perdón. O al revés, ¿sabes qué? Te perdono. Me dañaste, sufrí, pero te perdono. Está saldada, tengo paz en mi corazón, queda tranquilo, te perdono. El Señor me da el amor y la gracia para perdonarte. Tranquilo, tranquila. Eso define nuestra relación, queridos. Por eso, queridos amados, planteémonos como desafío esta realidad permanentemente. ¿Cuántas veces, pastor? 70 veces 7, no. Es una condición y es una actitud permanente del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el Rey nos dio 64 millones de dólares para gastarlo. Y los podemos gastar dando abundantemente a través de la misericordia y del perdón. Hermanos, les invito a gastar. Y al gastar esto no vamos a generar deuda, porque estos recursos los pone el Señor. Pablo dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Romanos 5:5, el amor de Dios, ahí están los 64 millones de dólares. Si es que pudiésemos ponerle un precio para que lo gastes, tienes que gastarlo. Tienes que dar abundantemente. Tienes que tener compasión y misericordia. Tienes que perdonar, porque Dios ha provisto el recurso para gastarlo. No tienes que endeudarte. Hay 64 millones de dólares en tu corazón, hablando metafóricamente, porque Él ha provisto de su amor a través de su Espíritu Santo para dar. ¿Quién te ofendió? ¿Quién te dañó? ¿A quién no has podido perdonar? ¿De quién guardas un recuerdo triste, verdad, que te amarga? ¿Hay alguien en tu familia, tal vez aquí en la iglesia, y a pesar de que llevas un tiempo, verdad, no has sido capaz de enfrentar ese momento y decir, te perdono? Eso es
el reino de Dios. ¿Y por qué ese es el reino de Dios? Porque Él te perdonó a ti. Él te dio abundantemente a ti, a mí. Porque esa es su lógica. Fue movido a misericordia y le perdonó. Dice el texto, fue movido a misericordia. Y si hoy tenemos vida, y si hoy nos emocionamos cuando cantamos, y si hay gratitud en nuestro corazón, es porque Él fue movido a misericordia por nuestra deuda y nos perdonó. Y nos pasó el cheque en blanco. Toma, ahora te toca a ti. Aquí está el cheque en blanco. Toma, es tuyo. Es mi amor que yo he puesto en ti. No te niegues. Tú puedes perdonar. Tú puedes perdonar. Tú puedes restaurar relaciones rotas. Es un llamado a restaurar relaciones rotas. Porque el reino de los cielos es eso. Es restauración. Es libertad. Es paz. Es perdón. Aleluya. Eso lo ha provisto el Señor. Y en eso hay libertad, hay gozo, hay tranquilidad, hay paz. Yo te animo que tú puedas examinar tu vida. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos.